Buenas tardes, estoy con el señor Francisco Reyes Palma, investigador del Centro de Investigación de Artes Plásticas del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Francisco, eh, ¿cómo ves la situación actual de esta parálisis de la cultura? ¿Cómo ves los museos actualmente en este momento? Ya, bueno, los museos no los veo porque estoy confinado. Entonces, realmente, es decir, no veo museos, no tengo periódico, no tengo conexión con red, tengo un celular y de vez en cuando unos cuantos ejemplares de periódico. Pero, es decir, es obvio que esto afecta, puesto que los museos también entraron en confinamiento y eso implica pues, una cantidad de actividad interna en los museos que los obliga a replantearse su seguridad, la protección de las obras, es decir, la devolución quizá previa, pero sobre todo lo que implica es, digamos, una especie de cortocircuito muy fuerte, en el sentido de que muchas exposiciones fueron cortadas de un tajo sin haber completado su ciclo expositivo, que de por sí los ciclos de exposición son bien reducidos, limitados en el tiempo, y si a eso se le añade que se quedan a la mitad o en los primeros días inaugurales, qué sé yo, realmente se ha perdido una inversión cultural muy, muy grande, ¿no? En segundo término, me parece que ese cierre, es decir, es no solamente una pérdida económica, sino también es una pérdida en términos de acción cultural, de avance en una serie de sentidos. Quizá no todas las exposiciones tengan el mismo significado, pero siempre hay, digamos, esfuerzos circulando, esfuerzos significativos, productos de investigación, exposiciones con investigación de largo aliento, que no solamente, es decir, ven incompleto su curso expositivo, sino también se cancelan las itinerancias, dado que con esta incertidumbre que genera de cuándo se regresará, digamos, a una vida cultural activa donde no haya contagio, es decir, los museos tienen o sea, son lugares de cercanía en términos de público con público. Es decir, su función justamente está asociada a los públicos. Y realmente, es decir, creo que al espacio, a la modalidad de exposición, más que de espacio, a la modalidad de exposición que aparentemente más afecta, pues es a la exposición espectáculo. Es decir, estas exposiciones que privilegian por encima de la contemplación de la obra, la reflexión sobre la obra, es decir, el estar en el evento, saber que hay masas enteras, lograr entrar, es decir, hacinarse en el museo, ver de reojo y salir como entraron, pero finalmente habiendo cumplido un ritual. Y es un ritual muy de la sociedad de consumo, de la sociedad del espectáculo, pero que se ha vuelto como muy central y ha sido aspiración de muchísimos museos. Es decir, por otro lado, el museo se maneja siempre con esta idea de validar su existencia a partir del número de asistentes. Yo creo que eso ha afectado muchísimo esta lógica que ha llevado finalmente a la exposición, estas blockbuster que le llaman, estas exposiciones gigantescas, súper anunciadas en los medios y que se llenan de gente, ¿no? Entonces, casi todo se mide por la afluencia. Y bueno, ahora no hay afluencia, al no haber público, no hay museo, salvo en sus funciones de protección de la obra, tanto de sus acervos como de lo que estaba presentando,
cuestiones de conservación y el trabajo con sus, digamos, especialistas, que por cierto creo que ciertas especialidades pues evidentemente se ven afectadas. Por ejemplo, la parte educativa de los museos, que implica gente que se profesionaliza en hacer contacto con el público joven, infantil, inclusive entrar en contacto con públicos adultos, con guías, que bueno, pues no ejercen su función y es una cuestión laboral, que es gente que está además contratada por otras vías y que se puede quedar en un momento dado también sin trabajo, y lo cual muestra que parte de la vida del museo no está totalmente regulada por la vía de gente comprometida de tiempo completo, ¿no? Entonces, bueno, esta gente sin duda se afecta, y de hecho hay una correlación entre la afectación del museo, pero también de manera paralela se está afectando el mercado. Es decir, el mercado sufre una cierta parálisis. La situación económica, y que se vaticina como crisis, etcétera, evidentemente genera un ámbito de desconfianza que hace que la gente no invierta en arte. Esto inquieta a los artistas, que también tienen que vivir y que no están haciendo exposiciones, pero tampoco están vendiendo obra. Es decir, y dependen de ciertas medidas para mantenerse. Adelante, adelante. Bueno, como señalaba hace un momento, es decir, este cierre de museos también está correlacionado con el cierre de mercados, que afecta a los artistas, que afecta a su supervivencia, también a ciertas instituciones que se dedican al mercado de arte, y al coleccionismo, sin duda, que es otro elemento íntimamente asociado. Entonces, digo, creo que hay que verlo de manera como más integral. Lo que sí sigue funcionando son, creo, las aseguradoras, en el caso de los museos que están más formalmente establecidos y que disponen de empresas que aseguran la obra, es decir, y que es, digamos, todo un sector que también interviene. Y el resto de los trabajadores que son fijos, bueno, pues están en su casa. Yo creo que la situación es esa, y los museos vacíos, y un museo sin público es como la pérdida del sentido del museo, ¿no? ¿Qué se espera, digamos, para una etapa como esta, antes de una normalización? Obviamente se le ha dado mucho peso a la cuestión virtual, es decir, exposiciones digitales, el presentar viejas exposiciones, reciclar, hacer explicaciones específicas, resúmenes, en fin, incitar a la gente a visitar algo que no pueden visitar, pero mantener la cercanía con el mundo del arte. Creo que de todas maneras ha habido cierta magnificación del hecho de logramos remontar la crisis gracias a lo digital, porque el museo tiene una característica que es el contacto directo con la obra. Es decir, esta parte de sensorialidad es insustituible, y en la medida en que se digitaliza hay una pérdida de nivel de experiencia. Y eso es clarísimo, le pasa a los museos que arremeten con una gran cantidad de tecnologías y se olvidan que el diálogo muchas veces es directamente con el objeto. Ahora, esta supuesta vuelta a una nueva normalidad, o como se le llame, que en realidad es un intento de volver a lo mismo con ajustes, no es un profundo cambio, y eso es preocupante, porque creo que la lección que tenemos es que este tipo de situaciones ocurre porque hemos transgredido, es decir, los límites de respeto a la naturaleza, hemos invadido espacios, eso ha provocado infecciones que antes no se daban, pero justamente es por, digamos, la ambición que provoca este tipo de situaciones, ¿no? Bueno,
la cuestión clara es que lo digital, bueno, sí, pero inclusive creo que es una cuestión que no se ha experimentado del todo, ni tenemos todavía todas las opciones. O sea, nos hemos ido mucho con la finta de ir a la exposición por la vía digital. Pero yo insisto, eso es la pérdida del contacto directo. Es decir, sí es útil, es formativo, es informativo sobre todo, pero no es experiencial en el mismo sentido. Y no es que devalúe un medio nuevo, es que creo que justamente el museo se ha sostenido porque todavía preserva esa función. Bueno, y en cuanto al regreso a la nueva normalidad, pues yo supongo que habrá cambios, desaparecen exposiciones tumultuarias, es lógico. Quizá hasta la museografía cambie y se hagan distanciamientos de obra para que una gente espere con cortesía, como los estornudos, ¿no? A que el otro termine de ver, el público que accede será mucho menor. Entonces, la lógica de llenar el museo y medir su eficacia por esa vía queda fuera de sentido. Para mucha gente eso significa que el museo perdió totalmente su sentido, porque el museo son números, cuántos asistentes, etcétera, etcétera, ¿no? Y la verdad es que esa no es la lógica del museo. La lógica del museo es mucho más compleja y está abierta a muchas más posibilidades. ¿Qué te puedo decir? Creo que además justamente este contacto con las obras y una serie de modalidades de creatividad establecen un parámetro que no siempre está presente en los espacios digitales de manera sistemática. No quiero decir que no haya un amplio grado de creatividad en el mundo de las redes, las computadoras, la intercomunicación, etcétera. Pero creo que también hay una tendencia muy fuerte a el control, la vigilancia, la homogeneización y la falsificación. El arte es una manera de decir mentiras, pero no de falsificar. Digo, también hay arte falsificado, eso es otra cosa. En cambio, es un espacio donde uno puede encontrar un centro de experiencia, es decir, que tocan la parte afectiva de los públicos, de los espectadores. En ese sentido es muy importante el museo y yo creo que sí se tiene que considerar como un espacio a respetar, a ver todas sus posibilidades y no todo está en función por la afluencia. A mí me parece que además hay otro aspecto y es que se han confundido, hay dos aspectos a los que se les da mucha importancia en el museo y se va a insistir en eso siempre. Uno es la parte educativa, pero creo que es desde una perspectiva de educación, muy formalizada, muy poco abierta, que no está considerando que el eje central es quebrar los límites de disciplinas, no vivir en un mundo donde, es decir, esto es arte, esto es ciencia, esto es mundo natural, sino un mundo que se interpenetra, que es mucho más rico, más amplio, más atrevido en sus capacidades de desarrollar sensibilidad, percepciones, conceptos, acciones, intervenciones de cambio. Y en ese sentido esa es la parte que yo creo que es fundamental del museo para pensar otro mundo. Es decir, un mundo que requiere de replanteamientos, que requiere de niños creativos. Entonces, el eje es la creatividad y el eje del currículum debe de ser el que los niños tengan pensamiento libre, creativo, es decir, que puedan autogenerar es decir, la creatividad y el pensamiento. Y en ese sentido, pensamiento, creatividad son funciones que se van conectando, de modo de que no se trata de decir museo de ciencias, museo de arte, museo del niño, museo de la mujer, qué sé yo, museo de ciencias naturales. Al contrario, creo que se están definiendo ejes rectores fundamentales, como es
el concepto de naturaleza toca al museo, sea de cualquier categoría que sea, porque finalmente es lo que está definiendo el futuro de la humanidad. Vaya, eso es decir, es algo sabido, salvo para algunos sociópatas que tienen mucho poder, etcétera, y que insisten en la guerra y otros modelos que no son el de la sensibilidad, el de la creatividad, ni tampoco en otros modelos de sociabilidad, porque también creo que el museo que ha sido planteado con dos elementos más. Uno es como un espacio de identidad, pero es un espacio de identidad siempre excluyente. Es decir, el Museo de Antropología es un claro ejemplo de los excluidos son los indios vivos, o sea, pero permite el turismo es otro espacio súper afectado, pero lo es estructuralmente, o sea, la gente que viaja provoca, es decir, que se consume una cantidad de energía, que se contamina. Todo este tipo de cosas uno se tiene que replantear cuándo viajo, por qué viajo, qué costos tiene. Entonces yo creo que se va a pasar del turista al viajero, del museo más a la intimidad del gabinete de curiosidades, pero sobre todo del museo como un espacio, como un laboratorio de creatividad, de formación, de sensibilidad, utilizando todas las herramientas, incluidas las digitales, pero sin perder el contacto con los objetos, que yo creo que es un elemento esencial. Gobierno de México.